Buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de la verdad de la Biblia. Seguimos con el estudio de Romanos. Estamos en el capítulo 9, que es el más famoso de este libro. Y bueno, hoy estamos en los versículos 17 y 18. Nos vamos a centrar en estos versículos específicamente, pues es importante entender el contexto y los paralelismos que Pablo quiere hacer. Así que primero, antes de empezar, vamos a ver lo que vimos la última vez, ¿no? Y vimos cómo no existe injusticia en Dios porque Él hace misericordia de quien quiere y se compadece de quien quiere. Luego estuvimos viendo de quién la Biblia dice que Dios se compadece y de quién tiene misericordia y por qué. Y cómo Él va a tener misericordia con aquellos que le sirven y Él va a hacer misericordia con el pueblo gentil y les aceptará como pueblo suyo por medio de la promesa. De la misma manera que el pueblo judío no son pueblo de la promesa por el mero hecho de haber sido o el haber nacido en un lugar de ascendencia judía, sino que son hijos también por medio de la promesa. Esto es por medio de aceptar al Mesías, al Cristo. Así que estuvimos viendo cómo Pablo hace unos paralelismos específicos para demostrar la idea de que hay hijos de Dios de verdad de la promesa y hay hijos que no lo son, aunque sean de ascendencia judía. Y esto quiere decir que los que están en la promesa son hijos del Señor, que es el caso que está exponiendo aquí Pablo para demostrar que los gentiles también pueden ser hijos de Dios por la promesa, es decir, por medio de Cristo y no por las obras. Y eso veremos también cómo termina el capítulo 9 de Romanos. Así que hoy vamos a leer esto, vamos a analizar estos versículos que también son muy importantes y muy famosos. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera que de quien quiere tiene misericordia y el quien quiere endurecer, endurece. Vamos a empezar con el versículo 17, porque en este versículo Pablo menciona Éxodo 9:16, ahí lo veis mostrado, ¿no? Como cuando dice para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, está mencionando Éxodo 9:16 y luego veremos el contexto de esta cita para poder entender qué es lo que nos quiere decir Pablo. El ejemplo de Faraón es muy importante. Recordemos que Faraón se oponía al pueblo de Dios y por lo tanto a las promesas que Dios tenía con ellos, cuya culminación, como hemos estado viendo, es la persona de Jesús, el Mesías, el Salvador de la humanidad, a todos aquellos que creen. De la misma manera, Moisés era una prefigura de Jesús. Así que, de la misma manera que utilizó Dios a Moisés para rescatar al pueblo de Dios, ahora envía a su Hijo como rescate. En 1 Timoteo 2:6 vemos esto, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Y Moisés se entiende en el mundo teológico, ¿no?, que era como una prefigura de Cristo. De hecho, hay muchas similitudes entre los dos, y aquí vamos a mencionar un par de ellas porque hay muchas y no hace falta mencionarlas todas. Por ejemplo, Moisés dijo que Dios iba a levantar a un profeta como él en Deuteronomio 18:15 al 18 y fue cumplido en Jesús y atestiguado por Pedro en Hechos 3:22 y Esteban en Hechos 7:33. Los dos fueron escondidos a causa de un decreto de un rey, Éxodo 1:22, Mateo 2:13 al 15, etcétera, ¿no? Simplemente para que nos acordemos de esto. Ahora vamos a ver la mención de Faraón. ¿Por qué Pablo menciona a Faraón? Las figuras que utiliza Pablo en este capítulo con los paralelismos del Antiguo Testamento los sigue haciendo en este momento. La figura de Faraón se introduce como una prefigura del pueblo de Dios, endurecido y pecaminoso al que el Señor endurece por su rebeldía. En este endurecimiento, Dios cumple sus propósitos. El ejemplo de Faraón es una clara muestra de cómo, aunque alguien pueda ser muy potente y poderoso, si esta persona va en contra de Dios, él puede hacer como quiere con esta persona. En este caso, el poder militar de Faraón y su influencia no iba a hacer que el pueblo de Dios no llevase a cabo su propósito. Por lo tanto, Dios, en la previa dureza de corazón de Faraón, que veremos esto después, le endureció para demostrar su poder y llevar a su pueblo fuera de Egipto para que el Mesías llegase al mundo. Aparte de cumplir el propósito principal de la promesa hecha a Abraham, este hecho fue notorio en otras partes del mundo de la época. De hecho, el nombre de Dios y su poder se dio a conocer entre los pueblos paganos, que es una de las cosas que Dios dijo anteriormente. Un ejemplo de esto lo vemos con Rahab. En Josué 2:9 al 10 dice: sé que Jehová os ha dado esta tierra porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros y todos los moradores del país y han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que están al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Así que vemos cómo las palabras del Señor se cumplen en este sentido también. Y ahora vamos a ver el análisis contextual de la cita de Faraón, porque es importante comprender
de dónde viene Pablo, porque, como hemos dicho con anterioridad, Pablo entendía que las personas que leían las cartas conocían el contexto del cual él hablaba. Y hoy en día muchas veces lo hemos perdido. No solamente hemos perdido el contexto de lo que hablaba en el Antiguo Testamento, sino también de lo que vivían las personas en esa época, cómo el Mesías había llegado y había sido rechazado, y luego también cómo el Mesías había sido predicado, resucitado, y también había sido rechazado por el pueblo judío. Importante recordar que de la misma manera que Pablo ha hecho una serie de paralelismos entre los hijos de Dios de verdad y los que no lo son, que es lo que estuvimos viendo en los dos últimos vídeos, de la misma manera ahora va a seguir haciendo paralelismos, pero con Faraón. Y esto es importante entender el contexto. En Éxodo 3 es cuando Dios habla a Moisés sobre lo que pasaría cuando él se encontrase con Faraón. Así que vemos cómo el Señor habla a Moisés de cómo él iba a sacar al pueblo de Egipto y les iba a llevar a la tierra que fluye leche y miel para así cumplir la promesa. Justo después de esto, el Señor le dice a Moisés que el Faraón no les iba a dejar salir. Esto lo vemos en Éxodo 3, 18 al 22. Y oirán tu voz e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto y le diréis, Jehová el Dios de los hebreos nos ha encontrado, por tanto nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Y el 19, mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir sino por mano fuerte, pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, entonces os dejará ir. Esto es una profecía del futuro, viendo cómo el Señor sabía la condición de corazón de Faraón y cómo él no les iba a dejar salir. El Señor ya advierte a Moisés que el faraón no les iba a dejar salir. A sabiendas de esto, Dios también le dice a Moisés las cosas que iban a ocurrir, entre ellas las maravillas que él iba a hacer delante de Faraón y luego cómo el Señor iba a endurecer su corazón. Esto lo vemos en el capítulo 4. Y dijo Jehová a Moisés, versículo 21-23, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Importante ver la cronología de los hechos hasta ahora. 1. Primero, el Señor advierte a Moisés que el faraón no les va a dejar salir. Y 2. El Señor iba a hacer maravillas por las cuales iba a endurecer el corazón de Faraón. Y esto es cuando Moisés se presenta ante Faraón, que lo vemos en Éxodo 5, junto con Aarón, para decirle lo que Dios le dijo, que dejase ir al pueblo para que celebrase la fiesta en el desierto, Éxodo 5:2. Y la respuesta de Faraón es la siguiente: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Y ellos dijeron, el Dios de los hebreos nos ha encontrado, iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Así que vemos cómo Moisés responde, ¿no? Después de esto, Faraón les dijo que ellos estaban haciendo estorbar el trabajo del pueblo hebreo y mandó a los cuadrilleros y a los capataces del pueblo que no diesen paja al pueblo para hacer ladrillos, sino que ellos tenían que ir ahora a recogerla, y todo esto sin disminuir la tarea del ladrillo que ellos tenían, porque consideraba que estaban ociosos. Faraón, por lo tanto, ante la consulta de Moisés y las palabras de Dios, no solamente se negó a seguir las instrucciones del Señor, sino que también agravó la servidumbre del pueblo hebreo. Esto lo vemos en el versículo 4 al 8. Esto fue acompañado de azotes por medio de los cuadrilleros a los hijos de Israel. Posteriormente es cuando el Señor le dice a Moisés que él les va a sacar de la tierra de Egipto y le da instrucciones de decir a Faraón las cosas que Dios le revele a Moisés. En este momento, Dios le dice a Moisés lo siguiente: Jehová dijo a Moisés, Éxodo 7, 1 al 3, mira, yo te he constituido Dios para Faraón y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Vemos aquí como dice el Señor que él iba a endurecer el corazón de Faraón. Para algunos, esto significa que Dios endurece arbitrariamente a ciertas personas sin ningún tipo de razón. Sin embargo, es necesario ver dos cosas importantes. Primero, el corazón del faraón ya estaba endurecido ante la primera petición de Moisés, como vimos en Éxodo 5. Y segundo, cuando Dios dice que él endurecerá el corazón de Faraón, no dice exactamente en qué momento esto ocurrirá, pero lo veremos si seguimos leyendo el texto. Cuando leemos el texto del capítulo 7, desde la vara de Aarón hasta el capítulo 12 de la Pascua y la salida del pueblo de Israel de Egipto, vemos cómo el endurecimiento del corazón de Faraón se nombra en un total de 12 ocasiones.
De estas 12 ocasiones, 7 de estas son producidas por el propio Faraón, mientras que 5 de estas 12 ocasiones es Dios quien endurece a Faraón. Aquí he hecho un pequeño gráfico para que lo podáis ver, las veces que Faraón endurece su corazón progresivamente. Y ahora aquí a la derecha veréis las veces que Dios endurece a Faraón. Podéis parar la pantalla y leerlo esto con tranquilidad. Entonces, ¿qué estamos viendo hasta ahora? Lo que estamos viendo es una profecía de lo que Dios iba a hacer a Faraón en su conocimiento, de lo que Faraón iba a hacer al no dejar irse al pueblo del Señor. Y dos, vemos cómo Faraón es una persona completamente rebelde a las palabras del Señor. La obstinación de Faraón ante las palabras de Dios hace que su corazón se endurezca ante estas palabras del Señor. Cronológicamente, también vemos que el endurecimiento del corazón desde la primera cita en Éxodo 5, 2, 3 y todas las subsecuentes desde la vara de Aarón son el propio Faraón en 6 ocasiones seguidas. Como veis ahí las citas, más una más después del Señor endurecerle en Éxodo 9, 34, 35. Después vemos cómo el Señor endurece a Faraón, como había indicado antes a Moisés. Y ahí tenéis las citas para que lo veáis. Por lo tanto, estamos viendo que el Señor está endureciendo a una persona que es rebelde y va en contra de los planes de Dios. Sin embargo, cuando leemos los hechos que ocurrieron en Egipto, también vemos que no solo Faraón endureció su corazón ante las palabras de Dios, sino también sus siervos. En el capítulo 9, cuando Moisés advierte a Faraón que él iba a enviar granizo, como nunca hubo en Egipto, y el Señor mismo le advierte, dice lo siguiente: envía pues a recoger tu ganado y todo lo que tienes en el campo, porque todo hombre o animal que se halla en el campo y no sea recogido a casa, el granizo caerá sobre él y morirá. De los siervos de Faraón, el que tuvo temor de la palabra de Jehová hizo huir sus criados y su ganado a casa. Mas el que no puso en su corazón la palabra de Jehová, dejó sus criados y sus ganados en el campo. Cuando vemos que dice, mas el que no puso en su corazón la palabra de Jehová, dejó sus criados y sus ganados en el campo, este es un tipo de dureza de corazón de todos los siervos de Faraón que sucede cuando no escuchan las palabras del Señor. A todos los siervos que evidentemente no escuchan las palabras del Señor. De hecho, en Éxodo 9, 34 al 35, después de que el granizo y los truenos cesaron, la dureza de los siervos es claramente expuesta. Y viendo Faraón que la lluvia había cesado y el granizo y los truenos, se obstinó en pecar y endurecieron su corazón, él y sus siervos. Y el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir a los hijos de Israel, como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Justo después vemos como una vez ellos han endurecido su corazón ante el Señor, Dios les endurece por su rebeldía. En Éxodo 10.1 vemos como dice: Jehová dijo a Moisés: entra en la presencia de Faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos, para mostrar entre ellos estas mis señales. Es aquí en este capítulo 9, en el que hemos visto con anterioridad, donde Pablo hace la mención en Romanos 9:17, como veremos más adelante. Por lo tanto, ¿qué es lo que vemos hasta ahora? Hasta ahora estamos viendo cómo el Señor endurece a personas e incluso a líderes por su rebeldía en contra del Señor. Esto es evidente en el texto por las veces que vemos cómo estas personas se negaban a escuchar las palabras de Dios e iban en contra de lo que Dios les decía. Al hacer esto, las personas endurecían su corazón y el Señor, después de este acto de rebeldía, les endurece. La pregunta que tenemos que hacernos hoy en día es la siguiente, sobre todo en el contexto de Éxodo, que es el que menciona Pablo. ¿Por qué razón el Señor decide endurecer a Faraón? Y esto lo vamos a ver ahora con las palabras que Pablo menciona en Romanos 9:17. Recordemos lo que dice en Romanos 9:17, porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Ahora ya hemos visto el contexto en el que Pablo habla y ahora vamos a ver por qué Pablo menciona estas palabras. Recordemos aquí Romanos 9:17 y el contexto de Éxodo, ¿vale? Que ya hemos leído de lo que estaba hablando específicamente. Cuando vemos el momento que Dios le dice estas palabras a Faraón, vemos cómo incluye cómo él iba a extender su mano para herirle a él y al pueblo y cómo el Faraón iba a ser quitado de la tierra. Esto es importante porque cuando dice: y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra, vemos cómo está hablando del hecho que ocurrirá después de cuando sea quitado. En otras palabras, Dios está diciendo que el Señor puso el caso de Faraón para demostrar su poder y que su nombre sea anunciado en toda la tierra. Esto es importante porque vemos cómo todo esto ocurrirá después de la negación de Faraón ante las peticiones de Dios por medio de Moisés para dejar ir a su pueblo. La manera en la que Dios hizo todo esto fue progresiva. Primero le da la oportunidad a Faraón de dejar ir a su pueblo de una manera, en otras palabras, diplomática.
Faraón se endurece, Dios le da más oportunidades, pero estas ya de una manera diferente y demostrando al Señor su poder contra Faraón. Aún así, Faraón se sigue endureciendo. Ante esta manera de reaccionar, entonces es cuando Dios le endurece de tal manera que ya no hay vuelta atrás. Dejar ir al pueblo de Israel ya no es una opción, es algo que va a ocurrir. Como la vía diplomática no funcionó, Dios iba a aprovechar la dureza del corazón de Faraón para endurecerle y que su poder sea mostrado y su nombre fuera glorificado en toda la tierra, como hemos visto antes con el ejemplo de Josué 2, 9 y 10 con Rahab. Era una pequeña nota en Éxodo 9:15 porque existen diferentes traducciones a la hora de ver lo que Moisés le dijo a Faraón en el versículo 15 de Éxodo 9. Algunos exponen que la manera que está el verbo y puesto que las plagas habían ocurrido, entonces se traduciría como está, por ejemplo, en la versión inglesa ESV o NASB o NIV, ¿no? Que exponen esta oración de forma condicional. Sin embargo, no está claro puesto que más plagas fueron enviadas después y la versión de la Septuaginta utiliza en verbo futuro como la traducción de la Reina Valera, por ejemplo. Sea como fuere, esto no cambiaría que el Señor hubiera mantenido la dureza de Faraón para hacer manifestar el nombre del Señor por toda la tierra cuando éste hubiera sido quitado y el pueblo de Dios liberado del yugo de esclavitud de Egipto y enviado a la tierra prometida. Así que ahora vamos a ver la segunda parte del versículo. Hemos visto la primera parte. Para esto mismo te he levantado para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Hemos visto el contexto y ahora vamos a ver el segundo versículo, la segunda parte, donde dice de manera que de quien quiere tiene misericordia y al quien quiere endurecer, endurece. Recordemos que todo esto viene precedido de los textos anteriores que hemos analizado la semana pasada. Así que recomiendo que si no habéis visto el vídeo de la semana pasada, lo veáis para que podáis enganchar el argumento que Pablo está dando. Así que ahora llegamos al versículo 18. De manera de quien quiere, tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Aquí también se han sacado muchas interpretaciones que salen un poco del contexto del que Pablo habla. Por ejemplo, vemos cómo después de poner el ejemplo de Faraón hace esta declaración. Anteriormente vimos cómo la palabra de Dios nos explica de quién Dios tiene misericordia y las implicaciones de esto. Ahora, de igual manera, con el ejemplo de Faraón, vemos a quién Dios endurece, a las personas que endurecen su corazón, a las personas que son rebeldes ante el Señor. Por lo tanto, vemos cómo el endurecimiento de corazón provocado por Dios no se trata de un hecho aleatorio y mucho menos relacionado con la elección personal de quién iba a ser salvo o no antes de la fundación del mundo. Esto es muy importante entenderlo y también entender el significado del ejemplo de Faraón. Hemos visto cómo Pablo está utilizando ejemplos del Antiguo Testamento para transmitir un mensaje sobre la situación actual después de la venida del Mesías, muerte y resurrección y las implicaciones que esto tenía. Desde los primeros capítulos, Pablo deja claro que ahora los gentiles también forman parte de la familia de Dios por medio de Jesús. Todos aquellos que estén en Cristo son, por lo tanto, hijos de la promesa. Ahora, el ejemplo que pone Pablo con Faraón es muy importante. El hecho de mencionar lo que sucedió con él, las intenciones de Dios y cómo toda la situación evolucionó, lo hace ahora para mostrar lo que está ocurriendo hoy en día con los judíos y su rechazo al Mesías. Para esto vamos a ver el concepto de endurecimiento judicial, que es lo que ocurría en la época de Jesús y justo también cuando Jesús murió y resucitó, también seguía ocurriendo lo mismo, que es el concepto de endurecimiento judicial, el que vemos con Faraón. Este concepto de endurecimiento judicial es lo que se llama en teología a un acto divino que hace el Señor con ciertas personas. La persona endurece su corazón en rebeldía y Dios en consecuencia le endurece judicialmente. Esto Dios lo puede hacer por los motivos que quiera, por ejemplo, con Faraón para cumplir su promesa, entendiendo siempre que Dios jamás endurece a nadie que no se haya endurecido previamente. En otras palabras, Dios no endurece de esta manera arbitraria como algunos piensan. El ejemplo con Faraón es explícito, pero por ejemplo Pablo nos explica algo parecido en Romanos 1, 18 al 24, que ya hemos leído. Podéis ver ahí cómo las personas que se envanecen en su razonamiento, su corazón fue entenebrecido. Y en ese entenebrecimiento por sus razonamientos y por su dureza de corazón, Dios los entregó a la inmundicia. Este tipo de endurecimiento es algo que también vemos como el trato que Dios tenía con el pueblo rebelde. Al tener un corazón endurecido, Dios lo deja a la dureza de su corazón. Esto lo vemos, por ejemplo, en el Salmo 81, 11 al 12, pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Por lo tanto, el Señor puede endurecer a quien quiera para cumplir sus propósitos. Sin embargo, ya hemos visto a quién quiere endurecer el Señor, a la persona rebelde que no quiere escuchar su voz.
Ahora vamos a ver el endurecimiento judicial del pueblo judío, que es lo que estaba pasando en la época de Pablo y en la época de Jesús. Este endurecimiento judicial que vimos con el ejemplo de Faraón que Pablo pone por ejemplo, es ahora equiparado al pueblo judío que no ha recibido al Mesías. Este es el que antes ha catalogado Pablo como el pueblo que no era de la promesa, aunque fueran descendientes de Abraham. Recordemos que este concepto de hijos de Abraham, por ejemplo, no significaba nada para Jesús tampoco, que también les llama hijos del diablo si no aman al Señor. Esto lo vemos, por ejemplo, en Juan 8, 39 al 44, y entonces Jesús le responde, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino de que Él me envió. Y luego dices, pues vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Así que ese concepto de hijos del Señor, de la promesa que aman al Señor, también existía con Jesús, que hace diferencia entre los hijos de Abraham, que no lo eran realmente, porque aunque fueran de ascendencia hijos de Abraham, realmente no lo eran porque no amaban al Señor. Y esto es lo que vemos con Jesús y el pueblo de Dios de la época. En el ministerio de Jesús en la tierra, vemos cómo los suyos no le recibieron, como nos dice Juan en Juan 1:11, pero los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, a estos les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando Jesús inició su ministerio en la tierra, el pueblo judío estaba endurecido, o la gran mayoría. De la misma manera que no escucharon a los profetas, tampoco escucharon al Hijo de Dios. Recordemos las palabras de Esteban, fue muy interesante. Esto lo vemos en el ministerio de Jesús en repetidas ocasiones. Vamos a ver aquí algunos ejemplos que vemos en el libro de Juan. Por ejemplo, en Juan 5, Jesús les dice, después de sanar al paralítico de Betesda y ser cuestionado por los judíos, les dice que la razón por la que no creen en él es porque no han conocido la voz de Dios de verdad, ni tienen su palabra morando en ellos. Esto lo veis en Juan 5, 35 al 47. Dice lo siguiente, vamos a empezar por el versículo 36. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió vosotros no creéis. Escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyerais a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creéis a mis palabras? Jesús aquí nos demuestra el estado espiritual de la mayoría de los judíos de la época. No tenían a Dios con ellos y por lo tanto no podían creer en Jesús. Conocían la palabra del Señor, pero no conocían realmente a Dios. Es por esto que Jesús les dice que si escudriñan las Escrituras, entonces verían que ellas hablan de Él. Pero ellos no tenían el amor de Dios en ellos y no podían, por lo tanto, conocer al Mesías. Es un ejemplo de la dureza del corazón del pueblo judío de esta época. Otro ejemplo lo vemos en la alimentación de los 5.000 en Juan 6. Las personas no le buscaban por los milagros y las señales que le hacía, que atestiguaban que era el Mesías, sino que solo lo querían porque comieron pan y se saciaron. En Juan 6, 25 al 26, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Y en Juan 6, 30 al 36, le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. En Juan 12, por ejemplo, vemos otro ejemplo donde el pueblo judío no creía en él, a pesar de todas las señales que él hizo. Juan menciona las palabras de Isaías en Isaías 53:1 y 6:10. Aquí vemos en la mención de Juan, pero a pesar de que él había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor?
Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se convierta y yo os sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo esto, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él. Importante esto también. Pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de las sinagogas, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. ¿Cuánto pasa esto hoy en día también, no? Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Este texto de Juan es revelador porque vemos cómo las palabras de Isaías se cumplieron también en el ministerio de Jesús. Es importante ver cómo estas palabras de Dios a Isaías vienen precedidas de la maldad que había en Israel. Así que os recomiendo que leáis Isaías 1 al 5 para que veáis la maldad que había en Israel y cómo el Señor iba a mandar juicio y cómo hablaba de su pueblo, de esta rebeldía que ellos tenían hacia él. El endurecimiento viene causado por un pueblo rebelde. En Juan 12 vemos cómo, por ejemplo, había gente que por su dureza el Señor les endureció judicialmente para que no pudieran ver. Sin embargo, también vemos cómo habían personas que creyeron, pero a causa de los fariseos no lo confesaban. Por otra parte, vemos cómo hay personas que creyeron en él, como los discípulos y otras personas que son mencionadas en el ministerio de Jesús. Esto ratifica las palabras de Jesús. Aquellos que amaban a Dios, éste les revelaba quién era Jesús, que era el Mesías, el enviado, el Hijo de Dios. Sin embargo, aquellos que estaban endurecidos, Dios los mantiene en ese endurecimiento. Es por esto también que Jesús hablaba en parábolas, que es muy interesante. El motivo de las parábolas, ¿no? En Mateo 13, los discípulos preguntaron a Jesús que por qué él hablaba en parábolas. Jesús explica claramente que él lo hace para que las personas endurecidas no puedan comprender ni ver. Para esto menciona una vez más el texto de Isaías 6:9 al 10. Sin embargo, Jesús aclara que él hace esto porque ellos engrosaron su corazón y han cerrado sus ojos. Y esto es muy importante porque Jesús menciona la versión de la Septuaginta de Isaías 6 y hizo lo siguiente. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Por esto les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos. Aquí vemos el acto reflexivo de las personas, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Y recordemos que esto también ocurre cuando Jesús hablaba de una manera metafórica acerca de su cuerpo y de su sangre, que ocurre esto en Juan 6, cuando les dijo que tenía que comer de su carne y beber de su sangre. Y muchos de sus discípulos dijeron que eran palabras duras, y muchos de ellos le dejaron de seguir, ¿no? Así que vemos cómo existe un endurecimiento que el pueblo tenía ante el Mesías porque no buscaban al Señor. A los que buscaban al Señor, el Señor les revelaba que Él era el Hijo de Dios y lo veían por las Escrituras. Los otros conocían las Escrituras, pero no las entendían de verdad. Así que vemos un endurecimiento en el ministerio de Jesús clarísimamente, pero también lo vemos después del ministerio de Jesús, cuando Él murió y resucitó. Vemos cómo este tipo de endurecimiento también se ve reflejado en la predicación del Evangelio. Por ejemplo, en Hechos 28 vemos cómo Pablo está predicando al pueblo judío en Roma. Algunos creyeron el Evangelio, pero otros no. En el versículo 23 al 28 vemos cómo dice lo siguiente. Y habiéndoles señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. El acto apologista, ¿no? Defendiendo que Jesús era el Mesías. Este era Pablo, por cierto. Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Así que algunos creían, pero otros no. 25. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Y el versículo 27, las mismas palabras que menciona Jesús de la Septuaginta, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, acto reflexivo, ellos mismos, y con los oídos oyeron pesadamente y sus ojos se han cerrado, otro acto reflexivo, para que no vean con los ojos y no oigan con los oídos, y entiendan de corazón y se conviertan, y yo los sane. Sabed, pues, que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán.
Así que es importante ver cómo tanto Jesús como Pablo mencionan esta cita de Isaías de la Septuaginta para demostrar que a causa del corazón engrosado del pueblo y de sus ojos que se han cerrado, esto hace que Pablo les dijera que a los gentiles era enviada la salvación y que ellos iban a escuchar. Importante ver cómo cuando Pablo menciona esta cita también había gente que se había convertido. Así que está haciendo una clara diferenciación entre las personas que creían al Señor, que amaban al Señor y que veían la palabra del Señor, con las personas que no. Estas personas que habían cerrado sus ojos, que habían cerrado su corazón, que se habían endurecido y que habían sido judicialmente endurecidos por el Señor a causa de su rebeldía. Y ahora es cuando vemos el motivo del paralelismo con Faraón. Una vez que empezamos a ver el contexto y lo que ocurría no solamente con Faraón y cómo se endureció el primero y cómo el Señor después le endureció, vemos también cómo ahora el pueblo del Señor, el pueblo judío, estaba endurecido no solamente en el ministerio del Mesías, en el ministerio de Jesús en la tierra, sino también después de la muerte y la resurrección de Jesús, cuando el Evangelio fue predicado. Así que una vez visto este contexto, es más fácil entender cuál es la intención de Pablo al mencionar al Faraón y el paralelismo que se quiere sacar con ello. De la misma manera que Faraón endureció su corazón ante la palabra de Dios y Dios, por lo tanto, lo endureció para mostrar su poder y su nombre por todo el mundo, ahora lo hace igualmente con el pueblo judío. Este pueblo estaba endurecido ante las palabras de Dios, no le amaban ni le buscaban. Por lo tanto, Dios los ha endurecido en su rebeldía para que no pudieran ver al Mesías, para que no pudieran creer. Esto nos demuestra que Dios puede utilizar la dureza del corazón de las personas, incluso Dios puede endurecerles más, para cumplir sus propósitos. Es como una forma de decir que la Pascua que hubo con Faraón ahora ocurre con Jesús. Recordemos que Dios utilizó la dureza del corazón para traer la primera Pascua y así cumplir la promesa que hizo a los padres. De esta misma manera, Dios endurece a un pueblo rebelde, les habla en parábolas, en lenguaje difícil de entender para que no vieran al Mesías y así traerle la segunda Pascua, para que de ahí siguiesen las promesas del Señor. 1 Corintios 5:7, recordemos lo que dice Pablo: limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. ¿Y qué dijo Juan cuando vio a Jesús? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Estas promesas de Dios se cumplen en la inclusión del pueblo gentil en la familia de Dios, los hijos de la promesa por medio de Cristo. Como veremos después, que Pablo deja claro que se trata de algo que ya estaba anunciado. Por lo tanto, no existe ninguna injusticia en Dios, que es justo lo que viene diciendo Pablo con anterioridad. No existe ninguna injusticia en Dios en endurecer a un pueblo rebelde si esto hace que las promesas de Dios se cumplan, como ocurrió con Faraón. Las similitudes entre Faraón y el pueblo de Dios endurecido contra Dios y su hijo son importantes. Aquí vamos a mencionar algunas. Moisés fue a Faraón para que dejase ir al pueblo de Dios y así seguir las promesas de Dios, y este no los dejó en su endurecimiento. Jesús vino al mundo para cumplir las promesas de Dios por medio de su Hijo, y los suyos no lo recibieron en su endurecimiento. Vemos las similitudes. Faraón se endureció más y castigó a los hijos de Israel. Ahora el pueblo de Dios se endureció más y crucificó al Mesías. Dios levantó a Faraón en su dureza de corazón para que su nombre fuera exaltado, en nombre del Señor. Ahora Dios levanta a un pueblo endurecido que no ama a Dios para que a través de la dureza de ellos su nombre fuera exaltado entre las demás naciones. Y esto es la salvación traída a los gentiles. Como dice en Romanos 9, 24-26, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. La semana que viene veremos más de estos versículos, ¿no? Como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada, y en lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Así que vemos como Pablo está hablando de estas promesas que también se cumplen con el pueblo gentil. Esto es importante porque muchas personas pensaban que esto no existía y que este concepto solo viene del Nuevo Testamento. En realidad, el concepto del pueblo gentil siendo acogido como familia de Dios por medio de la promesa, hay que estar en Cristo, es algo que ya estaba en el Antiguo Testamento y es lo que está probando Pablo en este libro de Romanos. Y recordemos este concepto que ya lo vimos también en Romanos 3, donde los judíos se dan cuenta que por su injusticia la justicia de Dios se ha manifestado, pero claro, sin embargo ellos lo intentaban utilizar como excusa para no ser juzgados por su pecado. Y si queréis más información sobre este capítulo 3 y el análisis que hicimos, pues podéis ir a ver en nuestro canal el episodio que hicimos relacionado con este capítulo y estos versículos en particular. Y ahora vamos a una cosa importante. Existe un endurecimiento judicial que el Señor hace, que se ve a través de la Biblia, a las personas que se endurecen. Ahora bien, ¿es este endurecimiento judicial perpetuo? Esto es una cosa importante.
Una de las interpretaciones que se sacan a la hora de entender el endurecimiento judicial de la parte del Señor es que este endurecimiento es irreversible. Sin embargo, la palabra de Dios nos muestra que aunque Dios puede endurecer a personas, esto no significa necesariamente que sea algo irreversible. Por ejemplo, en Romanos 11 al 12, veremos cómo Pablo dice que a través de la transgresión del pueblo desobediente de Dios vino la salvación a los gentiles, pero que también existe una restauración. Vemos aquí, como digo, pues han tropezado los de Israel para que cayesen en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarlos a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Así que vemos como el caso de Pablo sigue siendo claro. Hay una dureza del corazón en su rebeldía y por esta dureza del corazón el Señor ha traído la salvación a los gentiles. Por eso dice que por su transgresión, por el no escuchar al Mesías, por la crucifixión del Mesías, vino la salvación a los gentiles para provocarlos a celos, por medio del pueblo, que no era su pueblo, que es llamado pueblo ahora, como hemos visto que ha dicho en Oseas, que veremos en el episodio que dimos los versículos 32 al 33 del capítulo 9. Pero vemos cómo hizo cuanto más su plena restauración. Así que esa dureza de corazón no tiene por qué ser necesariamente perpetua. Y luego más adelante veremos una cosa importante, porque Pablo dice que si estas personas no permanecen en su incredulidad, en esa dureza de corazón entre las palabras del Señor, serán injertados. En Romanos 11:23, y aun ellos, si no permanecieran en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Así que vemos cómo esta dureza del corazón no es irreversible. Hay gente que puede volver si creen en el Señor. ¿Vale? Así que vemos cómo existen estos paralelismos con Faraón y con el pueblo judío y cómo esta dureza del corazón no tiene por qué ser irreversible. Así que, ¿qué es lo que hemos visto hoy? De la misma manera que la palabra de Dios nos mostraba con anterioridad sobre quién Dios tiene misericordia, las personas que escuchan su voz, los humildes, los que le aman, etc., ahora también nos revela la palabra de Dios a quién Él endurece, a aquellas personas que son rebeldes y no quieren escuchar su voz. No está hablando de personas que Él endurece arbitrariamente porque le da la gana. Así que vimos la semana pasada una cosa importante. ¿De quién tiene misericordia el Señor? De la persona humilde, del que le busca, del que escucha su voz. ¿Y a quién el Señor endurece? A las personas rebeldes. Por lo tanto, vemos cómo tanto la misericordia del Señor como el acto del endurecimiento no se trata de un acto arbitrario. Pablo, entonces, hace aquí otro paralelismo con Faraón y con el estado actual del pueblo de Dios. De la misma manera que Dios endureció a un ya endurecido y rebelde Faraón para cumplir sus propósitos, ahora Dios ha endurecido al pueblo de Israel en su incredulidad y rebeldía y previo endurecimiento de corazón para que su nombre sea exaltado en todas las naciones. En otras palabras, Pablo está explicando que de la misma manera que no había injusticia en Dios por endurecer a un faraón rebelde y así cumplir sus propósitos y sus promesas, ahora tampoco hay injusticia en Dios por querer endurecer a un pueblo rebelde para así cumplir sus promesas que Él dio. En este caso, que el pueblo gentil que estuviese en Cristo, en la promesa, fueran también incluidos como pueblo de Dios. Y con esto, hermanos, terminamos el episodio de hoy. Espero que haya podido ser de ayuda. Y bueno, la semana que viene veremos lo de las vasos de honra y deshonra y cosas también muy interesantes. Así que como siempre, si tenéis algún tipo de duda o de pregunta, me podéis escribir. El email está en la página web nuestra o me podéis comentar en el vídeo y os responderé también aquí, ¿vale? Muchas bendiciones y nos vemos la semana que viene, hermanos.